Las palabras que voy a decir a continuación se las he escuchado decir a varias personas. Venimos a este mundo solo a sufrir. Desde que nacemos es llorando. La vida es dura, es difícil, la vida es injusta. ¿Tú también piensas que viniste a sufrir a este mundo? ¿Crees que ese es tu propósito, solo sufrir? Hoy vas a descubrir el propósito por el cual tú viniste a este mundo, aquí en Sanidad para el Alma. Bienvenido a Sanidad para el Alma. Descubramos entonces el propósito por el cual nosotros vinimos a este mundo. Nadie, ni una sola persona de las que estamos aquí en este mundo, estamos por casualidad o por error. Estamos aquí para cumplir un propósito. ¿Sabes tú cuál fue el propósito del Señor Jesucristo al venir a este mundo? Te voy a decir dos propósitos bien esenciales. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice a través del apóstol Pablo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahora el Señor Jesucristo, en segundo lugar, Él mismo lo dijo en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay tres hombres de los cuales vamos a aprender nosotros. En la vida de ellos podemos observar algo muy particular. La principal causa de depresión y aún de suicidios radica en el desconocimiento del propósito por el cual fuimos creados. Y mirando la vida de esos tres hombres vamos a aprender nosotros. Algunas personas no saben para qué fueron ellos creados, para qué vinieron a este mundo. Hay otros que sí conocen su propósito, pero cuando fracasan, cuando no se cumplen sus expectativas o cuando atraviesan por tiempos difíciles, ellos se desenfocan de ese propósito, se desenfocan del llamado. Vamos a mirar entonces el primero. Miremos a Job. Vamos a ver a Job. Capítulo 3, versos 1 al 3. Allí Job maldijo el día de su nacimiento y exclamó diciendo: que sea borrado el día en que nací. ¿Cómo estaba Job? Estaba depresivo, estaba atravesando por una situación que ninguno de nosotros la hemos atravesado. En el verso 11 dijo: ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no moría al salir del vientre? Y en el capítulo 10 y el verso 18 ahora dice: ¿por qué me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Yo he escuchado esto en boca de personas adultas diciendo: ¿por qué me trajo al mundo? ¿Por qué nací? Y así estaba Job. ¿Estás escuchando un hombre de Dios que era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal? Él era justo y recto. Sin embargo, está diciendo estas palabras. ¿Será que Job no conocía su propósito? ¿Tú qué piensas? Él no sabía que se estaba escribiendo su historia y me atrevo a asegurar que él sí conocía su propósito, pero en caso de que no hubiera conocido su propósito, esto fue lo que lo llevó a él a tomar esta actitud y a expresarse de esa manera. Tú también lo has dicho, que para qué tú viniste a este mundo. Eso es a causa del dolor, de la aflicción que tú tienes en tu corazón. Pero mira, vamos avanzando ahora al mirar el segundo hombre, el profeta Elías, en segundo lugar. Vamos a mirar en la situación del profeta Elías y vamos a descubrir si él conocía su propósito o no y por qué se comportó
de tal manera. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4, después de ese acontecimiento extraordinario en el Monte Carmelo, donde él pudo acabar con esos profetas falsos, buscan ahora la vida del profeta. Y él, viendo que estaba en peligro, se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El profeta Elías sale para salvar su vida. Y se fue por el desierto un día de camino. Iba caminando, mira, ya un día caminando, ahora la situación se le cambia en su mente. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías también estaba en un momento muy difícil, estaba siendo perseguido por el mismo maligno. Ataque de las tinieblas. Y él no sabía lo que iba a hacer más adelante. ¿Conocía Elías su propósito? ¿Qué piensas? ¿Tú piensas que Elías sí sabía por qué él había nacido? ¿Por qué había venido a este mundo? Elías, en el capítulo 19, se nos dice que Elías todavía tenía mucho por hacer. El Señor le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Quisiera decirle esas palabras a usted que está también atravesando por un momento difícil. ¿Usted sabe cuál es su propósito? ¿Sabe por qué usted está aquí en este mundo? Quizás no lo sabes. Elías no sabía que él iba a ungir a 2 reyes y a un profeta que sería su sucesor. Primera de Reyes 19. Aquí tenemos en el verso 15. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cuando estás atravesando por el momento difícil, piensa que se acabó todo. Todavía falta, y falta lo mejor. Y vamos a mirar en tercer lugar el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue perseguido y rechazado por el pueblo de Israel por hablarles acerca de su pecado. Al ser confrontado el pueblo lo rechaza, el pueblo lo persigue, y eso pudiera estar sucediendo hoy. El profeta Jeremías fue metido en una cisterna, en la cárcel también, por decirle al rey lo que él no quería oír. Y ahora mira, en el capítulo 20, el mismo Jeremías dice que lo azotaron, lo pusieron en el cepo, que era un instrumento de castigo. También dice que se burlaron de él, lo ofendieron, lo ridiculizaron, lo afrentaron y lo escarnecieron por hablar la palabra de Dios. Además, sus amigos también lo rechazaron. Mira qué situación. Soy un profeta, soy un pastor, soy un evangelista, soy un adorador, soy un intercesor, pero mira lo que estoy viviendo. Vea lo que estoy atravesando en mi vida personal, en mi vida familiar, aún en mi salud. Y en ese momento, ¿tú qué piensas? ¿Que se acabó? No, es que el llamado y los dones son irrevocables. Acuérdate de eso. Ahora, Jeremías está atravesando por el momento bien difícil, porque una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, ¿cierto? En el verso 14 del capítulo 20 al 18, dice Jeremías: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho.
¿Para qué salí del vientre? Dice en el verso 18. ¿Para qué nací? Para ver todo este dolor y sufrimiento y pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida. Tú sabes que aquí está hablando el profeta, es en razón del dolor. Jeremías conocía su propósito. Miremos este caso. No te aseguro si Job o el profeta Elías lo conocían. Entendemos que sí, pero en el caso de este profeta estamos totalmente seguros que sí lo conocía porque el mismo Señor se lo había declarado en el capítulo 1, versos 4 y 5. Allí en el libro de Jeremías, dice el mismo profeta: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sí lo sabía, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de usted y de mí. Hablemos de nosotros. ¿Para qué tú y yo hemos venido al mundo? Está muy claro, está determinado. En la misma palabra, el Señor nos dice desde Génesis, capítulo 1, desde el verso 26. Somos creados y el hombre es creado por el Señor. Dios dice, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre, hagamos a los seres humanos para que sean como nosotros, para que ellos se parezcan a nosotros, para que nosotros nos parezcamos a Dios, fuimos creados. Y ahora dice también para que tengamos dominio sobre lo que hay aquí, sobre los peces, todos los animales que se arrastran y los que vuelan. Y en el verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Cualquier hombre o cualquier mujer que no tiene una identidad definida y que está confundida, esa persona no conoce esta palabra o no la quiere aceptar, porque Dios nos creó hombre y mujer, hombre o mujer. Ahí está definido. El propósito es para que tú, siendo hombre, te comportes como hombre, pienses como hombre, aún hables como hombre, te vistas como hombre, porque tú tienes ese diseño. Y el Señor nos creó de esa manera, a su imagen y a su semejanza. Y ahora en el verso 28 nos bendijo con estas palabras: sean fructíferos. ¿Para qué entonces hemos venido a este mundo? Para ser fructíferos, para multiplicarnos. Sigue aquí en el verso 28, para llenar la tierra y gobernar sobre ella, y para señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. No es el animal que me va a mí a gobernar. Yo debo gobernar y enseñorearme de esos animales. Para eso el Señor los creó. Yo no conocía mi propósito. Mira lo que te estoy hablando hoy. Esto no sucedió hace 34 años, hace 30 años, posiblemente. Aunque yo estaba sirviendo en la iglesia, después del año 1990, yo le seguía preguntando al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo no lo conocía. ¿Para qué entonces yo he venido a este mundo? Y Él me lo reveló a mí, así como a ti también te lo ha de revelar. No porque tú hagas muchas cosas en una congregación, quiere decir que ese sea tu propósito, porque yo hacía muchas cosas. Y ahora al final te voy a decir ese propósito específico, porque yo no solamente fui creada para reproducirme, como leímos en Génesis, para multiplicarme, para enseñorearme de los animales y sojuzgar la tierra, sino también para parecerme a Dios, para ser como Él en Cristo Jesús y para cumplir un rol específico
Señor, ¿para qué? Además de todo esto, sí. Pero hay personas que solamente piensan que ellos vinieron a este mundo a esto, a procrear, a enseñorearse de los animales, a multiplicarse, a comer, a vivir, a trabajar. Y la vida se le hace tan monótona que pierden el sentido de vivir. Ya no le ven sentido a la vida. Se vuelve insípida la vida. Se deprimen y algunos se han quitado la vida, se han suicidado. Aunque estén haciendo muchas cosas y aunque tengan mucho dinero, pero nunca van a ser felices porque todavía no saben realmente para qué Dios los ha creado. Y el Señor me dice a mí, yo te he llamado para que enseñes mi palabra. Eso llenó completamente mi vida, mi corazón. Porque ahora, además de lo que ya te he dicho, sé que debo parecerme al Señor, como dice Efesios 1:4, que desde antes de crear el mundo, Dios me eligió por medio de Cristo para que yo fuera solamente para Él y viviera sin pecado, que fuera santa y sin mancha. Y sabiendo esto, yo ahora lo comparto, lo enseño y procuro cada día vivirlo. Porque si yo solamente soy oidora y no hacedora de la palabra, me engaño a mí misma. Pregúntale al Señor, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Para qué tú viniste a este mundo? Y Él te lo va a revelar. Además de lo que está aquí, general, también hay un propósito muy particular y personal, así como el de Jeremías, así como el del profeta Elías y así como Job. Todos nosotros tenemos un propósito que cumplir en esta tierra y hasta cuando no lo descubrimos, no somos plenamente felices. Espero que tú también disfrutes en la presencia del Señor cumpliendo su voluntad y seamos agradecidos. Padre, te doy gracias. Padre, gracias porque tú nos revelas el propósito por el cual hemos venido a este mundo. Señor, y que seamos todos para la alabanza de tu gloria, que nos parezcamos a ti y que hagamos la tarea, que cumplamos ese rol que tú nos has asignado y lo hagamos con responsabilidad, con agrado, con gozo y gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Seas bendecido.